La misa macabra dentro del Panteón El Saucito, en San Luis Potosí. Fue en el segundo tercio del siglo XVI cuando llegó de Europa a la Nueva España don Rodrigo de Quevedo y Coronado, descendiente de Hernán Cortés, por lo cual fue recibido con muchos honores. Tenía una posición privilegiada, aunque nadie sabía con certeza cuál era su encomienda, pues además de tener cédula real que lo convertía prácticamente en intocable, se rehusaba a contestar cuando le cuestionaban sobre su misión. Don Rodrigo tenía a su mando a varios esclavos, quienes trabajaban todo el día en condiciones infrahumanas. Excavaban buscando oro, pero al no encontrarlo, él los acusaba de haraganes y ladrones, por lo cual los castigaba azotándolos y dejándolos sin comer. Muchos murieron bajo su mando. Al ver tantos atropellos por parte de Quevedo, el virrey de Nueva España y el conde de Montalbán se comunicaron con el rey de España para informarle los actos crueles que realizaba su emisario. El rey decidió cumplir el capricho que tenía don Rodrigo antes de que fuera enviado a la Nueva España, inspeccionar las tierras del Potosí. La noticia lo hizo sumamente feliz, pues sabía que ahí había oro y plata en abundancia. Cuando don Rodrigo llegó a San Luis Potosí, descubrió con desilusión que eran tierras áridas, inhóspitas, pero se consoló al saber que debajo de estas había ocultos yacimientos de oro y plata. Sus nuevos esclavos le construyeron una casa enorme, donde vigilaba que ellos trabajaran sin descanso, buscando los preciados metales en los alrededores. Después de varios días en que los esclavos de Rodrigo buscaron afanosamente, hallaron unas piedras que brillaban como el oro. De hecho, con ellas los indígenas construían collares. Rodrigo, creyendo que por fin había dado con el precioso metal, lo envió a España, pero le dijeron que se trataba de guijarros, una piedra que no tiene ningún valor. Don Rodrigo comenzó a desesperarse y sintió que el tiempo se le estaba acabando, pues de España llegaron dos hermanos, Juan y Pablo de la Rosa, jóvenes que al igual que él buscaban oro. Don Rodrigo les dio alojamiento en su casa con el fin de tenerlos vigilados, pues no quería que ellos lo hallaran primero y no le informaran. Buscaron por semanas en una mina con más de 200 indígenas a su disposición. Los esclavos excavaron en lo más profundo que pudieron, pero no encontraron nada. Los hermanos, resignados de que habían fracasado, le informaron de esto a don Rodrigo. Él no tomó con agrado la noticia y les pidió a los hermanos que regresaran a la mina para ver cuánto más habían excavado los esclavos. Ellos obedecieron. En ese momento, un trastornado Rodrigo le pidió a dos de sus más fieles capataces que desviaran un canal de aguas hacia la entrada de la mina. Ellos obedecieron por temor a que los matara. Cientos de litros de agua entraban a la mina en segundos, y a los pocos minutos comenzaron a escucharse los gritos de desesperación de aquellos hombres que trataban de salvar sus vidas. Al no escuchar más gritos, don Rodrigo se retiró a su casa, en donde se encerró todo el día. No pasó mucho tiempo para que las almas de esas personas comenzaran a atormentarlo, pues don Rodrigo las veía dentro de su casa como espectros, reclamándole que por su avaricia ellos habían muerto. De día y de noche don Rodrigo era atormentado con esas presencias fantasmales. También en sus sueños los reclamos eran de este tipo. Cierta noche se le apareció San Luis Rey, santo patrono de San Luis Potosí, quien le mostró una nutrida procesión fantasmal conformada por las más de 200 personas que había matado. Ahogándolas, don Rodrigo se horrorizó al ver a los esclavos y a los hermanos de la Rosa como espectros que le recriminaban sus actos. Rodrigo les pedía clemencia a estas almas, decía estar arrepentido por sus actos y pedía perdón a Dios. De esta forma la visión de los espectros desapareció súbitamente. Al día siguiente, don Rodrigo tuvo un cambio radical en su vida. Se dispuso a ayudar a la gente más pobre. Entregaba, de forma irónica, monedas de oro a los más necesitados del pueblo. Incluso buscaba a los pordioseros para curarle sus heridas. Se desgarraba su ropa fina y la usaba como vendas.
Esto demostraba el enorme arrepentimiento que sentía y el miedo que tenía de ir al infierno cuando muriera. Por esos días llegó a este lugar un fraile franciscano llamado Fray Benedicto de Guzmán, el cual tenía fama de santo. Don Rodrigo lo buscó con desesperación para que éste lo confesara y perdonara sus pecados. El fraile le impuso 12 penitencias y además le dijo que cuando muriera debían oficiarle una misa de cuerpo presente. A partir de este encuentro con el fraile, don Rodrigo llevó una vida ejemplar. Aquellos que no conocían su pasado, les hubiera sido difícil imaginarse que este hombre había sido el causante de tantas muertes. Don Rodrigo falleció 24 años después de su confesión con Fray Benedicto. Su única familiar, doña Soledad García Coronado, fue la encargada de abrir su testamento, en donde solicitaba la presencia de algunas personas para que lo acompañaran a su funeral, pero todas ya estaban muertas. Doña Soledad incluso viajó a la Ciudad de México para pedirle a la hija de Juan de la Rosa que por favor acudiera a la misa, pero ella se negó rotundamente. La misa se celebró, pero ninguna de las personas nombradas en el testamento estuvo en la misa. 3 años después de la muerte de don Rodrigo, ocurrió un hecho inexplicable y al mismo tiempo macabro. Una noche, mientras doña Soledad rezaba por el eterno descanso de su pariente, escuchó que afuera de su casa se escuchaban cantos funerarios. Esto llamó poderosamente su atención y se asomó por la ventana para ver qué sucedía. No podía creer lo que estaba viendo. Se trataba de una procesión fantasmal. Entre los espectros logró distinguir a algunas de las personas que conoció en vida, pues fueron amigos de don Rodrigo. Doña Soledad salió de su casa y siguió la procesión fantasmal, que se dirigía al Panteón del Saucito. Adentro, la mujer observó, gracias a la luz de la luna llena, que estas ánimas estaban montando guardia a don Rodrigo, quien estaba tendido sobre una lápida. Ella se espantó con lo que vio y regresó a su casa corriendo, agradecida con Dios porque al fin don Rodrigo podría descansar en paz. Pero esto no era así, pues 100 años después, en 1909, se repitió la procesión y la vio Consuelo Meléndez, viuda de Hinojosa. Ella lo informó al sacerdote Antonio Cabañas, quien conocía la historia. Incluso el clérigo le dijo que faltaban 2 procesiones más, pues estas debían sumar 7. Esas peregrinaciones se realizan cada 100 años, así que debió verse una en el año 2009. Mas no existe ningún reporte, o bien, el que fue testigo ha preferido guardar silencio. La última ocurrirá en el año 2109, así que las futuras generaciones que escuchen esto deberán estar atentas por si acaso logran ver la última peregrinación fantasmal en honor a don Rodrigo de Quevedo, con la cual por fin podrá descansar en paz. Hace muchísimo tiempo, allá en la época de la colonia, había una ancianita de rancia estirpe, descendiente de uno de los primeros conquistadores, que vivía sola en una gran casona, que por el descuido de muchos años y la indiferencia de la anciana dueña, sin duda, había vivido épocas mejores. La vieja casona parecía que se iba a caer de un momento a otro. La ancianita, que no tenía ningún ser querido que la cuidara, murió sola, triste y abandonada, y en su última voluntad pidió que se le enterrara con algunas de sus joyas y pertenencias, donando lo demás a los pobres, ya que no tenía a nadie que se las heredara. Así se cumplió a la señora su última voluntad, y fue enterrada con algunas de sus cosas personales de gran valor. Pasaron algunos años de ese nuevo siglo XVII, y unos cuidadores que eran compadres poco escrupulosos y de reciente ingreso en el cementerio de Tlatelolco, por pláticas baladíes y con enterradores ya viejos, se enteraron de la vieja historia del tesoro con el que la señora había sido enterrada. Así que una oscura noche de invierno, decidieron sacar las cosas de valor que tuviera ahí dentro. Así pues, bajo los humos del alcohol, cobijados por la medianoche, ambos comenzaron a profanar la tumba de la cual sacaron las joyas que pudieron.
Pero a uno de los hombres le llamó la atención un anillo que el cadáver llevaba en uno de los dedos. Este, al tratar de quitárselo, no podía, puesto que el anillo se había atorado. Al no poder sacarlo, el hombre utilizó la pala que llevaba para cortar el dedo de un certero golpe. Entre risas y burlas, se retiraron para repartirse el producto de su rapiña y continuar sus francachelas en las tabernas y tugurios de mala muerte, en donde organizaban verdaderas orgías, con barraganas de pocos escrúpulos y muy dudosa reputación. Pasó el tiempo, y un día en que empezaba a caer la noche, y ambos hombres estaban haciendo su ronda por el cementerio, vieron a una señora sobre una tumba. Ambos pensaron que era alguien que fue a visitar a sus muertos. Muy quitados de la pena, se le acercaron y le pidieron que saliera del cementerio, que ya no eran horas de visita. La señora no le hizo caso y siguió arrodillada. Ambos bellacos se molestaron y la sujetaron de los brazos para sacarla. Fue en ese momento cuando uno de ellos se dio cuenta que a la mano de la señora le faltaba un dedo, y le preguntó qué le había pasado, y le contestó que un truhán se lo había cortado para robarle un anillo. Pero al comenzar a hablar, el velo que llevaba puesto se le cayó dejando ver su rostro, el cual era de una horrible calavera descarnada. En ese momento se percataron de que estaban a los pies de la tumba que días antes habían saqueado. La horrible calavera volteó su rostro hacia el hombre que le había arrancado el dedo para robar el anillo que llevaba, y con voz lastimera y cavernosa le pidió que le devolviera su dedo con el anillo robado. Los dos bergantes acobardados salieron corriendo con todas sus fuerzas hasta llegar a sus casas situadas cerca del mismo cementerio, donde se encerraron a piedra y lodo. El enterrador que había hurtado el anillo se embruteció con botellas de vino y finalmente se durmió. Pero no bien había conciliado el sueño, cuando entre su inconsciencia escuchó extraños ruidos que se acercaban poco a poco hasta su lecho, y sintió helarse la sangre cuando a la pálida luz de la luna llena que se filtraba por el balcón descubrió estupefacto al pie de su cama el horrible espectro de la anciana mujer que le exigía más que pedir le entregara su dedo y anillo. El desgraciado enterrador ladrón trató de huir, pero por más que lo intentaba, el espectro de la muerta no le dejaba ir. Finalmente ésta comenzó a desaparecer, pero el desgraciado y vulgar ladrón murió de un infarto, quedando grabado en su rostro una horrible mueca de espanto y terror indescriptible. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, encontraron el cuerpo junto a la tumba de la señora. Ella lo arrastró hasta el cementerio. Su compañero y compadre quedó loco de remate al descubrir que la mano derecha de su amigo estaba sin un dedo, y la cara con una expresión de terror, además del cabello blanco por el miedo que experimentó. Te invito a que te suscribas al canal de mi amigo César Buenrostro, Evidencia X, en donde encontrarás interesantes reportajes sobre los temas que tanto nos interesan.